Mi nombre es Alberto, de Mi Mundo en la Mochila, y hoy empezamos sección de entrevistas para el canal de YouTube, en el que vamos a estar con un montonazo de viajeros que nos van a contar sus experiencias y van a inspirarte directamente a que viajes y a que vivas la vida que quieras, ya que al final pues vivas un poco de tus pasiones, que es de lo que tratamos en Mi Mundo en la Mochila. Hoy tenemos aquí a Nico Villalba. Para el que no la conozca, bueno, tiene un amplio currículum, escritora, fotógrafa, comunicadora social, escribe en 2 blogs, viajando por ahí y en escribe.me. Y bueno, bienvenida, Nico. Muchas gracias. ¿Qué expectativas tienes de esta entrevista? Si por encima. No sé, charlar un poco de los viajes, del crecimiento personal, de mis libros, de los proyectos, de lo que quieras preguntarme. Muy bien, sí, eso es lo que vamos a intentar. Vamos a intentar sacar el máximo de ti. Vamos a hablar de valor, vamos a hablar de pasiones, vamos a hablar de viajes, por supuesto. Vamos a hablar de tu libro, vamos a hablar de amor y viajes. Y bueno, pues por eso voy a empezar. Empiezo con una frase que dice viajar. Un viaje de 1000 millas se comienza con un solo paso. Te quería preguntar sobre eso, sobre cómo afronta uno empezar a viajar, cómo sale de su zona de confort y se lanza a la aventura del viaje como tú te lanzaste. Háblanos un poco sobre eso, Nico. Y bueno, justamente como dice la frase, es cuestión de dar el primer paso, siempre. Y eso es lo más difícil, porque llevarlo, o sea, uno lo puede soñar y pensar, imaginar y planear, pero tal vez pasar de ese plan o de ese sueño a la acción es lo más complicado. Pero a veces uno no se da cuenta de que, sigo, eh, a veces uno no se da cuenta de que en realidad pasar a la acción es más fácil de lo que parece, porque se empieza con pequeñas cositas, ¿no? Por ejemplo, bueno, comprar el pasaje en realidad ya es un gran paso porque ya le estás poniendo una fecha de inicio a ese sueño. Después empezar a pensar, a ver, bueno, ¿qué voy a empacar? ¿A dónde quiero ir? ¿Qué quiero hacer en este viaje? Pero ya con un plan de acción, o sea, cuando uno ya tiene ese primer paso que puede ser un pasaje, es como que ya es más real, ya no es solo un sueño, ya es un proyecto. Entonces, eso es lo que se necesita, ¿no? Pasar de sueño a proyecto. Y simplemente me parece que no pensarlo tanto, porque cuando uno piensa demasiado las cosas, al final tal vez no las hace, porque empieza a dudar o a tener miedos. Entonces creo Sí. que no esperar el momento adecuado, porque a veces el momento adecuado no llega nunca. Uno dice, no, cuando termine tal cosa, o cuando tenga un mejor trabajo que me permita ahorrar más, me voy a ir, o cuando, lo que sea. Siempre nos ponemos un poco una excusa para ir pateando las cosas hacia adelante. Me parece que no hay que esperar ese momento perfecto, sino decir, bueno, mañana mi vida es así, en este momento voy a aprovechar esto que tengo y mañana empiezo. Y Exactamente. bueno, Sí. por otro lado también creo que para los que quieran vivir viajando, a veces hay que pensarlo como, no hay que irse al otro lado del mundo para empezar. Exactamente. Exactamente. Uno puede empezar por su ciudad, por la ciudad de al lado, por un pueblo que está a 100 kilómetros, por el país limítrofe, o sea, pensarlo también así como, bueno, de a poquito, quizá probar, pero no hacer un cambio, me parece, es mi consejo, ¿no? Después cada cual hace lo que quiere. Quizá no hace falta hacer un cambio radical desde cero. Es decir, dejo todo, vendo todo, chao, ya no tengo más nada, me voy a viajar. Porque tal vez te vas a viajar y después no te gusta, o no te sentís bien, o querés volver a tu vida anterior, que puede pasar. Entonces, a veces yo le recomiendo a la gente que quiere empezar que haga pruebas o que empiece de a poco, Bu- se vaya cerca, que vuelva. Buscar un poco esa progresión, ¿no? Mm. Nosotros lo decimos mucho en Mi Mundo en la Mochila, que, bueno, tanto Isa como yo, que al final no es más viajero el que más lejos va o el que más países cuenta en la mano. Quiero decir que no hace falta irse al sudeste asiático ni hace falta irse a nadar con tortuga a Costa Rica para tener espíritu viajero, para observar y pues para eso, para disfrutar de lo que te ofrece el salir fuera y ver otras cosas, conocer otras personas sobre todo.
En, Sí, exacto. en este sentido, quería comentarte, ¿cómo crees qué barreras crees que le pone la sociedad a estas personas que se quieren lanzar al viaje? ¿Cómo crees que nos afecta el tener unos ciertos clichés, unas ciertas formas de pensar, de que uno tiene que empezar, tiene que trabajar, que tiene que formar una familia, y el vivir un poco en contra de eso, ¿cómo crees que afecta a la gente? Y porque genera miedo al que recién quiere empezar y tal vez no conoce a nadie que lo haga o nunca tuvo la experiencia, genera mucho miedo, sobre todo porque vivimos en una sociedad que está basada como en una seguridad o una búsqueda Exactamente, constante de la seguridad. exactamente. El sueldo a fin de mes, el trabajo fijo, saber que vas a tener trabajo siempre, después, no sé, cobrar la jubilación Sí. cuando sos mayor de 65. Entonces, claro, alguien que dice, no, yo me quiero ir de viaje, trabajar en el camino, ir buscando otra forma de vivir, y se asusta porque es normal, porque es como que nos educan para buscar esa Para buscar esa seguridad siempre. seguridad. Entonces, no es fácil decir, no, yo voy a dejar toda esta seguridad, sea real o no, para ir a buscar otra cosa. Pero después te das cuenta, el que vive viajando también busca su trabajo, o sea, en realidad está Está haciendo lo haciendo lo mismo. mismo. Uno, al menos en mi experiencia de vida, ¿no? No es que yo me fui de viaje y nunca más trabajé en mi vida, al contrario, trabajo mucho más ahora de lo que trabajaba antes, tal vez estando acá quieta en Buenos Aires. Yo acá tuve mi trabajo fijo mientras estudiaba, trabajaba en una redacción y a mí lo que me pasaba es que me aburría, porque a mí me gusta cambiar constantemente, entonces tenía muchas ganas de salir afuera, de ver, tal vez yo escribía artículos, pero ni siquiera le veía la cara a la persona que entrevistaba, o no veía de manera directa eso acerca de lo que escribía. Entonces yo tenía muchas ganas de salir a la calle y de poder ver todo eso. Eh, y ahora se me fue la idea. Bueno, nada, no, lo que te iba a preguntar, pero bueno, yo creo que la has matizado bastante bien. La siguiente, la pregunta que te quería hacer era seguridad o libertad, pero bueno, creo que lo tienes bastante claro y que lo has explicado bastante bien. En este sentido, bueno, otra frase que me gusta de Mark Twain, de un gran viajero, dice que viajar produce consecuencias fatales para los prejuicios, la estrechez de mente y para la intolerancia. Entonces, Ujú. bueno, cómo te afectó a ti el viaje? Durante esto, empezaste a viajar en 2008 aproximadamente, ¿no? ¿Cómo Ujú. afectó en tu personalidad? ¿Cómo afectó en tu carácter? ¿Cómo ha ido evolucionando a Nico en ese periodo de tiempo? Y por un lado, yo siempre tenía estas ideas de que la gente en otros países no era tan distinta a nosotros. Porque ese es otro tema también hablando con respecto a la pregunta anterior. Otro miedo que nos meten es que el del país de al lado o el del país más lejano es malo Otra- y que te va a pasar algo y que si vas ahí, o sea, el prejuicio está muy Sí. generalizado. Yo la verdad es que siempre, supongo que porque, bueno, trato de rodearme de gente que tenga mente bastante abierta, pero siempre tuve esa idea o esa sospecha, porque yo no sabía, de no, pero en realidad la gente en otras partes del mundo es igual a nosotros, lo que pasa es que se visten distinto, comen otras cosas y tal vez tienen una religión, creen en otras cosas, pero somos todos iguales. Entonces yo salí de viaje con el objetivo un poco de confirmar eso. Ese era sigue siendo mi gran objetivo, como mostrarle a la gente que me rodeaba, porque claro, cuando yo decía estas cosas había gente que me decía, no, pero tal país es muy peligroso, o los de tal cultura son así o son asá. Entonces yo salí un poco con el objetivo ese idealista de mostrar que no, que éramos todos iguales, ¿no? Esencialmente. O sea que por ese lado digamos que no salí quizá con tantos prejuicios, sí con desconocimiento, porque yo tenía esa idea, pero no sabía cómo era cada persona, cada nacionalidad. Entonces el viaje me permitió ir diferenciando. Cuando uno mira, sobre todo desde acá, Sudamérica, estamos muy lejos de Asia. Entonces la idea que se tiene acá es que en Asia todos son chinos y son Sí. todos iguales. Es verdad. Entonces lo que me permitió el viaje fue diferenciar y decir, no, yo ahora sé que los chinos son distintos a los indonesios, a los malayos, a los tailandeses, te permite ir viendo de cerca cada cultura. También lo gracioso es que ellos desde allá tienen la misma idea, piensan que acá somos todos mexicanos o que somos todos como Shakira.
Entonces yo creo que eso es algo propio de la distancia y De del la... desconocimiento. Sí, exacto. Y, y por otro lado, en cuanto a nivel más personal, yo siempre fui una persona muy introvertida, muy solitaria y bastante tímida. Entonces, viajar sola me obligaba a entrar en contacto con la gente, o sea, hablar con desconocidos constantemente, que quizás es algo que acá en Buenos Aires yo no hacía o trataba de evitar. Siempre me rodeaba con mi familia o mis amigos o la gente con la que yo ya me sentía cómoda. Entonces, viajar sí, en ese sentido me sacó de la zona de confort, pero me demostró que me gustaba estar en esa incomodidad de hablar con gente nueva Ya. y me ayudó muchísimo en eso. Muy bien. Bueno, una de las cosas en tu libro Días de viaje, hablando de las distintas culturas, de la hospitalidad de la gente, hay un pasaje, bueno, hay una historia, una anécdota que te ocurre, que es cuando vas a Guatemala, ¿no? Creo que es, y cuando contraes el dengue. Y bueno, cuéntanos un poco esa experiencia así por encima, porque bueno, lo cuentas en el libro, pero a mí me impactó mucho y es interesante. Bueno, me fui a Guatemala, fue un viaje era un viaje de 3 semanas, en teoría. Me había ido mandada por una agencia de viajes, no en un viaje, en un tour, sino que ellos me facilitaron ciertos recursos para que yo viajara y escribiera la experiencia para la web de ellos. Entonces era mi primera vez viajando con esta agencia, ¿no? Bueno, tuve la mala suerte de que yo creo que a los 2 o 3 días de llegar me picó el mosquito del dengue y me empecé a sentir muy mal. Pero yo trataba de disimularlo, decía, no, bueno, debe ser el calor, debe ser el cansancio, debe ser tal cosa. Entonces no fui al médico como por una semana, hasta que no podía más, porque los síntomas que tenían eran mucho cansancio. Yo llegaba a un lugar nuevo y lo primero que hacía era me metía en la cama y me iba a dormir. Y era algo raro, yo en general llego y quiero salir a conocer, pero no tenía fuerzas. Bueno, hasta que decidí ir al médico y me subí al primer taxi que pasó, el mototaxi, no, un tuk-tuk, no me acuerdo qué era, le dije, por favor, lléveme a una clínica, me dejó ahí nomás. Estaba en un pueblito bastante chico, cerca de las ruinas de Tikal, y bueno, la doctora lo primero que me dijo fue que tenía fiebre y deshidratación, así que me iban a tener ahí una noche internada para ver cómo evolucionaba. Al día siguiente me hicieron análisis de sangre y ahí me dijo la doctora, me dice, mire, usted tiene dengue. Y me acuerdo que yo me estaba bañando y la enfermera vino con el teléfono, me lo pasó abajo de la ducha, me dice, la doctora quiere hablar con usted. Y yo decía, ¿qué será tan urgente, no? Y ahí me dijo que tenía dengue y lo primero que pensé es, me voy a morir sola en Guatemala. Después no, la médica me dijo que no, que bueno, me explicó, hay varios tipos de dengue. Y me quedé unos 5 días más en esa clínica y yo o sea, la pasé bien en realidad, porque una vez que estaba internada, que me dieron suero y me empezaron a alimentar, ya ahí mejoré enseguida. Seguía muy debilitada, pero ya me sentía un poco mejor. Y además como eso, yo estaba sola, era una clínica muy chiquita, entonces me conocía a todas las enfermeras, venían, me contaban historias, me contaban, no, la del cuarto de al lado, tal cosa, vino el marido a traerle flores a la de al lado, no, otra señora que tiene esto, lo otro. Y la doctora me trató como si yo fuese su hija, hasta me llevó el día que me volví, me llevó al aeropuerto, me invitó a desayunar, me regaló cosas, me sigue escribiendo hoy en día por Facebook. Qué Entonces guay. recibí una calidez que bueno, de no haber sido por eso nunca lo hubiese experimentado. Entonces hay que tratar de siempre mirar el lado positivo de las cosas. Fue feo, no le deseo a nadie que se agarre Ya, dengue, pero si les pasa, imagino. ojalá que les toque gente así. Bueno, en mi mundo en la mochila también queremos también darle un poco de alas, ¿no? A esas mujeres, a esas chicas que pues que tienen ganas de lanzarse al viaje, pero pues bueno, por ciertos prejuicios, ciertos miedos, pues no lo pueden hacer o no se atreven directamente. Tú comentas bueno, en el libro lo dices que descubres que viajando sola, que descubres que ser mujer y viajar sola es fácil y es seguro. Ujú. Matízanos esto un poquillo, coméntanos un poco. Primero que es normal tener miedo. Lamentablemente ese es otro de los miedos que nos meten en la cabeza, el de que la mujer no se puede ir sola porque el mundo es muy peligroso. Antes de irme por primera vez sola, la verdad que también me asusté porque pensé, tal vez soy una inconsciente, digo.
si toda la gente me está diciendo que te van a raptar, te van a violar, te van a matar, no sé qué, todas estas cosas horribles, digo, tal vez si toda esta gente me lo dice es porque es verdad. Entonces, a mí me dio miedo antes de irme. Después salí y bueno, me di cuenta de que no era así. Primero que el mundo es mucho más bueno de lo que nos cuentan, ¿no? Siempre en las noticias leemos, lamentablemente, los hechos más feos y Exactamente. más tristes, pero que son la excepción, porque no pasan todos los días. Entonces, primero saber que eso, que el mundo es un lugar muy hospitalario y mucho más amable de lo que uno cree antes de irse. Y bueno, que siendo mujer, la gente tiende a cuidarte en cualquier lugar, sobre todo otras mujeres. A mí siempre me pasó cuando iba sola que, no sé, recibía la ayuda sí, de señoras, de chicas de mi edad, de familias, que te preguntan, te ven sola y te preguntan, ¿necesitas algo? ¿Tenés dónde dormir? ¿Tenés dónde comer? ¿Querés que te acompañe a donde vas? Así constantemente, siempre, o sea, yo siempre tuve buenas experiencias. Creo que hay un tema como de cuidarnos entre mujeres, en cualquier lugar del mundo. Esto va más allá del idioma, de la cultura, de la nacionalidad, incluso aunque no puedas hablar el idioma con la otra persona, es como que hay una sensación de, no sé, de cercanía. Sí. Además, lo lindo de viajar sola, y esto lo hablé muchas veces en el camino me cruzo con chicos que viajan solos, ¿no? Entonces compartimos experiencias. Y siempre me decían, dice, qué envidia que te tengo, que me da que seas mujer, dice, porque esto es tan fácil para vos. Entonces me contaban que para, no sé, ellos querían hacer couchsurfing, Sí. o intentaban hacerlo, quedarse en casas de gente, y que ellos como chicos tenían que mandar 30 solicitudes hasta que alguien los aceptara. Corro- En cambio, cor- yo, corroboro. ¿cómo? En cambio, yo mandaba 3 y ya tenía las 3 positivas, las 3 me decían que sí. Eso por un lado. Después el tema de que es mucho más fácil, sobre todo en sociedades donde los roles están muy marcados, el rol de la mujer y el rol del hombre, como por ejemplo en Marruecos, donde una mujer no suele hablar con un hombre que no sea de su familia o que no sea su marido, o sea, no habla con un hombre desconocido en la calle. Cuando yo viajé con un amigo, cada vez que caminábamos, nada, se nos acercaban los hombres y le hablaban a él, a mí ni siquiera me hablaban. Y después cuando yo salía a caminar sola, se me acercaban las mujeres, que eso a mí me encantaba, mujeres locales se me acercaban y me saludaban y se querían sacar fotos y me agarraban del brazo y me llevaban a pasear. Y era algo que con él no me pasaba. Ya, Entonces creo que tiene estas ventajas. sí. Bueno, supongo que te enterarías, bueno, de la triste noticia, ¿no? De las dos mujeres bueno, las dos chicas argentinas que fueron asesinadas creo que fue en Ecuador, sí. Bueno, Ujú. nosotros posteamos sobre eso, no sobre el hecho en sí, pues porque ya es deleznable el simple hecho de que mueran dos personas asesinadas, pero sobre lo que se movió alrededor de eso, ¿no? Sobre los titulares que surgieron alrededor de eso, como implicando a las chicas que acarreando la culpabilidad, ¿no? Ujú. Del propio asesinato a ellas por el hecho de viajar siendo mujer sin una figura masculina al lado, ¿no? Se decía, ellas viajaban solas. ¿Qué, qué pensaste cuando empezaste a ver esto? Porque supongo que lo verías también, ¿no? En medios de comunicación, periódicos. ¿Qué te vino a la cabeza cuando empezaste a ver esto? No, primero mucha tristeza por estas chicas porque claramente estuvieron en el lugar equivocado en el Totalmente momento equivocada, sí. equivocado. Pero esto no les pasó por viajar. Eso es lo que a mí me daba tanta bronca. Exactamente. Porque en todo caso, lo que da bronca es que, no sé, la violencia doméstica es mucho más frecuente. O sea, el femicidio se da siempre en la casa, casi siempre en Sí, general, dicen las estadísticas. Pero a ninguna mujer le dicen no te cases porque tu marido te puede matar, ¿viste? Pero sí te dicen no te vayas de viaje porque te puede pasar esto. Es algo, a mí me pareció totalmente ridículo. Injusto para las chicas también, sí. porque no se le puede echar la culpa ni decir que viajan solas cuando eran dos. Eh, no sé, me dio tristeza y bronca Ya, en todo sentido. ya. Bueno, vamos a cambiar un poquillo de tercio. Vamos a hablar de maneras de viajar. Y Ujú. bueno, como también aquí pues queremos mostrarle mucho a la gente que viajar no hace falta mucho dinero, no hace falta mucha plata, como dicen en Argentina, y que se puede Ujú. viajar con poco, que se puede viajar despacio y se puede viajar de otra forma, ¿no?
Entonces, ¿cómo empezó a viajar a Nico? Antes de que te pudieras financiar, ¿no? Antes de que empezaras a financiarte con tus libros, ¿cómo viajaba Nico? ¿Qué presupuesto llevabas? ¿Cómo hacías para ahorrar? No sé, cuéntanos un poco. Y yo empecé, la primera vez que me fui en el 2008, me fui con los ahorros que había juntado literalmente toda mi vida. Porque yo toda la vida ahorré, nunca sabía bien para qué, pero ahorraba, ahorraba, de a poquito. Y bueno, me fui con eso, que no, la verdad que no era tanto tampoco. Y había sacado la cuenta, a ver si me acuerdo bien, que para viajar un año con esa plata Sí, tenía que gastar, creo que eran $10 al día. Me fui con $3.000, era todo lo que tenía. Y dije, bueno, me parece que es algo bueno para empezar, es una base, no me fui con cero. Hice la cuenta, me daba como sí, 10 y pico, 10 y algo de dólares por día, o menos en realidad, menos que eso. Eh, y dije, bueno, vamos a ver si lo logro, sí. ¿no? Porque no era fácil. Ese es otro tema. El otro miedo que nos meten es que no, viajar es muy No, caro, tenés que tener muchísima plata para irte. Entonces, lo que hacía era ahorraba, pero hasta todo lo que podía. Buscaba el alojamiento más barato. Entonces, siempre trataba de gastar por debajo de los $5 para dormir. O me quedaba en casas de gente y en ese caso cubría el costo del alojamiento. Después, durante mucho tiempo para comer, fui al supermercado, me compraba arroz, verduras y comía eso todos los días. Era o arroz o fideos con verduras, no había más que eso. Si estaba en un país que era más barato, por ejemplo Bolivia es un poco más barato, o Perú también tiene buenos precios, me compraba los menúes que quizá por $2 o $3 te daban entrada, o sea, sí, una entrada, una sopa, un plato principal y un postre. Bueno, con eso vivía. Para mí me daba envidia ver a los viajeros que comían bien, porque yo eso no podía. A veces, quizá una vez por mes me daba un gusto, pero la verdad es que era muy austera. Después en el transporte lo mismo, siempre buscando lo más barato, o sea, me iba a las estaciones y me subía al mismo colectivo que la gente local, o sea, nunca usaba los servicios puerta a puerta que se usa mucho en los hostels Sí. que te dicen te llevamos a la próxima ciudad en una camioneta VIP, bueno, eso no lo hacía nunca. Tampoco entraba a museos a menos que tuvieran un día gratuito. Eh, no hacía ningún tour, o sea, trataba de no gastar nada. Y bueno, con eso la verdad es que aguanté bastante tiempo porque fue un viaje de 9 meses. Después hubo gastos que eran más grandes, como cruzar en barco de Colombia a Panamá fue más caro, pero yo ya tenía esa plata guardada porque sabía que eso era algo que quería hacer, una experiencia que quería tener. Empecé a trabajar escribiendo para un blog de un diario Sí. argentino que también me pagaron, no tanto, pero bueno, todo me servía, porque era como que para mí cada dólar era un día más viajando. Y después de eso volví, cuando me quedé sin plata, ya estaba cansada, volví a Buenos Aires y me quedé casi un año y trabajaba, tenía como 3 trabajos a la vez, porque, o sea, en ese momento como mi manera de financiarme era ahorrar mucho en Buenos Aires, trabajar todo lo posible y después irme ya con plata Ya. y viajar con esa plata y bueno, después ver qué hacía. Y recién pasaron como 3 años cuando estuve en el sudeste asiático, ahí empecé a trabajar en el lugar. No en el lugar porque siempre trabajé por internet, pero digamos, no tuve que volver a Argentina para ahorrar, sino que empecé a vender artículos en revistas, en otros sitios web. ¿Qué más hacía? Generar, bueno, también suelo hacer páginas web también. Entonces trataba así de buscar todo lo que podía Para sacar para un no tener que dinerillo. volver a Argentina. Claro, y para poder seguir viajando. Muy bien. Y sí, así. Sí, pero que eh, yo lo digo cuando hay que preparar, tienes que preparar un gran viaje como este, y ahora me estoy dando cuenta porque lo estoy empezando a preparar. Tienes que llevarlo todo bien planificado, el presupuesto sobre todo, porque si no sabes dónde vas, muchas veces el pasarte de presupuesto puede ser quedarte sin viaje o tener que hacer las maletas para volverte. Entonces, bueno, creo que es Ujú. importante. ¿Y qué plataforma utilizaste? Ahora, bueno, Internet nos permite, bueno, Couchsurfing, Workaway, Woof, hay multitud de plataformas que nos permite house sitting, que nos permiten viajar más Ujú. barato. ¿Cuál de ellas utilizaste? Bueno, sé que Couchsurfing eras habitual, ¿no? Sí, esa es la que más sucede siempre. Me gustaría, house sitting la quiero usar para el próximo viaje.
para poder estar en un lugar más sí. tiempo, ¿viste? Sin tener que pagar alquiler, por ejemplo, cuidando una casa. Además que creo Sí, que Couchsurfing, si vas a hacer un viaje largo, al final resulta duro, porque siempre no, tienes que ir como, vas a la casa de alguien y es como que tienes que agradar, entre comillas, y es normal, al final te sale. A mí yo siempre que lo he hecho, que te sale, es que quieres agradar. Y si vas a hacer un periodo largo de Couchsurfing, pues cansa, ¿no? sí, a mí me pasó eso. En este último viaje que hice, estuve un año haciendo couchsurfing, viviendo en casas de gente. Y se me hizo, sí, demasiado agotador porque nunca tenía un espacio propio. O sea, siempre estaba de huésped en la casa de Sí, alguien, entonces tenés que cumplir las reglas de esa casa, tenés que poner buena cara, porque no hay que estar de mal humor si uno está haciendo couchsurfing y no tenés confianza, es medio raro. Y sí, se me hizo un poco cansador. Es verdad eso. Uno no tiene, sobre todo si trabajás en el camino y trabajás con tu computadora o por internet, necesitas aunque sea una buena mesa para sentarte, porque si no el cuerpo después se nota. duele, ¿viste? Si, Sí, si uno está sí, trabajando todo sí, encorvado sí. o sentado en la cama. Entonces, aunque sea un buen escritorio, un espacio, algo de privacidad, a veces pasa también que cuando te quedas en casas de gente, hacen miles de planes para todos los días, para hacer cosas juntos, que está buenísimo porque es verdad, uno está yendo no porque es un alojamiento gratuito, sino porque tiene un interés en conocer a esa persona, a su familia y a la cultura local a través de esa persona. Pero bueno, es difícil descansar quizás haciendo couchsurfing. Sí. A menos que te toque un anfitrión que te diga, mira, yo trabajo todo el día, hace tu vida y nos vemos a la noche. Pero eso no, Pero nunca se sabe, a no, veces siempre, es una no lotería. siempre pasa, claro. Hombre, yo digo que siempre está el típico, ¿no? Que llega y te da las llaves. A mí me pasó cuando yo estuve el año pasado en Reino Unido viviendo, ¿no? Y hice como una semana de couchsurfing. Y me acuerdo que llegué a la casa de un hombre, tenía 65 años. Era un viajero, había viajado por no sé, había trabajado con la Armada Británica. Y el tío llegó y nos dijo, aquí tenéis las llaves, haced lo que queráis, divertiros, y está vuestra casa. Pero sí, eso no siempre pasa. No. Eh, ¿Qué te iba a decir? A ver, no sé si ¿has visto el documental de Real Me? Lo hizo una pareja, bueno, supongo que seguro lo has visto. Una pareja Sí, lo chilena, sí, conozco. bueno, pues hay una frase que a mí me gusta mucho que dice la chica, que dice, creo que es en el primer episodio, son 3 episodios, que dice que viajar sin un destino fijo es como hacer arte. Entonces, ¿cómo hacía su viaje a Nico? ¿Organizaba, improvisaba? No, la verdad que siempre muy improvisado. Tal vez tenía un primer destino o una idea de lo que quería hacer, pero la verdad es que en general son bastante improvisados. Igualmente depende, porque si es un viaje corto, en general tengo un poco más de plan, Sí, porque sé que tengo menos tiempo. claro. Pero en los viajes largos, no, o sea, el primer viaje yo sabía que quería conocer América Latina, pero no sabía exactamente qué. En mi mente quería conocer todo, yo creía que iba a poder conocer absolutamente todo, lo cual obviamente es imposible, pero quería pasar por todos los países eh, y ver todo, esa era mi idea, o sea, porque no tenía ni idea. Pero después en el camino iba conociendo gente que me recomendaba lugares o alguien me recibía en su casa y me decía, mira, yo tengo familia en tal ciudad, ¿por qué no vas para allá que te van a recibir? Y así lo iba armando sobre el camino. Lo mismo cuando me fui a Asia. Yo caí a Tailandia y después no sabía para qué lado iba a ir. No tenía ni idea. Al final seguí para abajo, fui a Malasia, di como una vuelta. Por eso no, en general la verdad es que no tengo mucho plan. A menos que, como te decía, sepa que es un viaje cortito, Sí, donde tengo los días totalmente marcados y ahí lo digo, organizas bueno, mejor. y ahí organizo un poquito más. Pero tampoco es que nunca reservo nada, no, a menos que justo esté llegando en una época en la que sé que va a estar todo lleno de gente, bueno, me reservo algún hostel o hablo con la gente de Couchsurfing, pero no, en general bastante improvisado. Pero igualmente después cambié un poco el estilo, también uno va cambiando, ¿no? Son Sí. muchos años, yo desde el 2008 que lo hago. Y ahora me gusta mucho quedarme más tiempo en un solo lugar. En vez de ir avanzando cada 3 4 Explorar días, un poquillo más, ¿no? prefiero, Adentrarte un poquillo más en el sitio donde estés, conocer a los locales, no sé, sí, vivir más en vivir el más, lugar. sí. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poquillo de eso, de pasiones, que también en mi mundo en la mochila también queremos hablar mucho de pasiones.
Ujú. Una de tus pasiones, aparte de viajar, bueno, yo creo que yo diría, después de haberte leído muchísimo, que creo que es tu mayor pasión, es escribir, Sí. ¿verdad? Ujú. Sí, sí. ¿Cómo descubres esta pasión y cómo el viaje potencia esa pasión, esas ganas de dedicar tu vida a escribir y a vivir de ello? En realidad la pasión de escribir la tengo desde que aprendí a escribir. Siempre me encantó, me encanta, y sobre todo leer. Ante todo soy Mm. lectora. A mí me encanta encerrarme a leer. Desde chiquita, supongo que por haber crecido como hija única también, fui muy lectora porque no tenía con quién jugar, entonces jugaba sola, leía. Y escribir siempre me encantó, o sea, fue lo que siempre me dio placer hacer. Pero al principio, cuando era chica, no me daba cuenta, pensaba que la escritura era un hobby, que no podía vivir de eso en realidad, que tenía que buscarme otro trabajo y bueno, escribir en los ratos libres y cosas así. Después, cuando yo empecé a estudiar comunicación, ahí también teníamos muchos ejercicios de escritura. Yo hasta ese momento nunca mostraba lo que escribía, era solo para mí, me escribía diarios íntimos. Bueno, capaz le escribía cartas a mi mamá y a mi papá de chica, pero nada más, no es que mostraba nada. Y en la carrera de comunicación me empezaron a obligar a mostrar eso que yo escribía, a leerlo en voz alta en la clase, que yo casi me muero porque me Mucha daba miedo, vergüenza, no ¿no? sé, nunca lo había hecho. Y me di cuenta que eso, que me encantaba y también sabía que me gustaba viajar y tenía estas ganas de hacer viajes por el mundo y pensé, ¿por qué no combinar las dos cosas, ¿no? Las dos cosas que más me gustan. No me pareció una idea tan loca porque ya existen los cronistas de viajes, no Claro. es que yo iba a ser la primera en hacer esto, o sea, esto es algo que existe. Y, y escribir, o sea, digo, viajar te da muchas nuevas ideas para escribir también. Después con el tiempo me di cuenta de que, por ejemplo, ahora estoy en una etapa en la que me gusta escribir de la vida cotidiana. Antes no me pasaba, yo antes sentía que me tenía que ir de viaje para poder Para escribir inspirarte un poco, ¿no? grandes cosas y grandes aventuras. Después dije, no, en realidad puedo escribir de cualquier cosa. Mm. Pero bueno, tuve que hacer todos esos viajes para darme cuenta. Eh, la escritura de viajes me encanta porque es bastante libre, o sea, te permite combinar, y esto lo Sí, digo en mi libro, en el primero, ¿viste? Te permite combinar un montón de géneros, por ejemplo, hacer entrevistas, hacer crónicas, hacer perfiles de gente que conoces. Incluso si uno quiere escribir ficción también. Eh, es como eso, la escritura de viajes combina un montón de formatos y de géneros que a mí me gustan. Creo que por eso dije, quiero probar con los viajes. bueno, Pero bueno, de ahí surge, ¿no? El segundo blog, ¿no? De empezar a escribir, ¿no? Empiezas con esa inquietud de escribir sobre otras cosas que no son viajes y de ahí surge, ¿no? claro, Escribir.me. sí, sí, Muy exacto, bien. porque lo abrí hace un año, ya un poquito más de un año. Yo estaba viviendo en Francia, era invierno, estaba en Biarritz, en Sí. el País Vasco francés, donde llueve 200 días al año, más o menos, según dicen, que doy fe que sí. Y nada, llovía, meses de lluvia, yo estaba escribiendo mi segundo libro, que es el que va a salir ahora en unos días, que se llama El Síndrome de París. Bueno, Y me es sentía un sitio perfecto, ¿no? Para encerrarse a escribir, ¿no? Sí, lo que pasa es que da tristeza Sí, tanta sí, lluvia. Y estaba así como, me sentía sola, porque la escritura ya de por sí es una actividad muy solitaria. sí, Porque está bien, uno sale, incluso el que escribe de viajes, salís, viajás, conocés, pero cuando llega el momento de sentarse a escribir, estás solo escribiendo. Nadie te va a mm, escribir el texto, es muy solitario. Entonces yo sentía esa necesidad, por un lado, de conectarme con gente que estuviera en la misma o gente que le gustara escribir por escribir y que nos pudiéramos hacer compañía a la distancia, ya sea haciendo ejercicio juntos o lo que sea. Y por otro lado también sentía cada vez más estas ganas de publicar cosas que no tuvieran que ver con viajes, pero si lo publicaban viajando por ahí, se enojaban un poco, como que no les gustaba a los sí, lectores, porque bueno, es entendible, el que claro. entra viajando por ahí entra para leer de viajes y tal vez yo escribía otras cosas y a algunos no les gustaba, otros sí, pero yo ahí dije, no, bueno, me tengo que desdoblar, ¿viste? Por un lado, escribo de viajes acá en Viajando por ahí, y por otro lado quiero tener un blog donde pueda hablar de libros, de cuadernos, de Sí, viromes, lapiceras, papelería, todas esas cosas que también me encantan. Y bueno, así nació escribirme. sí, bueno, tú siempre lo dices, a mí me hace mucha gracia porque también, a mí también me gustan mucho, bueno, días de viaje y el síndrome de París yo creo que también surgió en cuadernos, ¿no? Que te encanta escribir en cuadernos, que al final lo escribías todo ahí. Sí. Sigues haciéndolo, ¿no?
Sí, claro, pero lo llevo siempre tengo un cuaderno encima. Me encanta escribir en cuadernos. Sí, hay una preguntilla así más. ¿Kindle o libro en papel? No, libro Libro en en papel, papel. siempre. Amo el papel. Lo que pasa es que igualmente leo ebooks, ¿eh? Sí, Porque, bueno, a veces al estar viajando no puedo cargar tantas cosas. Pero el libro en papel a mí me encanta. sí, creo que al final, pues eso, el ebook es la practicidad que te da, ¿no? El poder salir Sí. y llevar 25 libros, a mí me encanta leer también y la verdad que, pues a la hora de viajar, a la hora de salir, pues siempre lo llevas y como que puedes leer en cualquier sitio. Pero sí, de acuerdo, yo Ujú. también. El papel como que lo sientes más, ¿no? Como que es más, lo estás Sí, tocando, lo hueles, es distinto. Sí. sí. Bueno, otro temilla que creo que puede ser interesante para los lectores de Mi Mundo en la Mochila es el amor y los viajes. Tú cuentas Ujú. en Mi Mundo en la Mochila, tú cuentas en Días de Viaje, en tu primer libro, que, bueno, pues tienes ciertas experiencias, ¿no? Te enamoras un par de veces, bueno, una, Ujú. pero que luego ese sentimiento de querer estar en movimiento, ¿no? De querer estar viajando, siempre confronta. Ujú. ¿Cómo es ese sentimiento? ¿Cómo es esa sensación? Sí, no es fácil. Yo cuando me fui, bueno, otra de las cosas que me decían, además de que estaba loca, o sea, cuando dije que me quería ir a vivir viajando, era, ¿estás loca? Después, ¿de qué vas a vivir o de qué vas a trabajar o no vas a conseguir trabajo? Y otra era, no vas a conseguir pareja. Ya, Esa era la tercera que me decían, siempre. No, pero ¿cómo vas a hacer para formar familia? No vas a poder, bueno, etcétera. Entonces yo me acuerdo que salí a los 21 años diciendo, ya está, o sea, a mí se me terminó la vida amorosa para siempre, voy a ser soltera de por vida, pero al menos voy a ser viajera y bueno, voy a estar feliz y ya está. Pero era como que yo sentía que tenías que elegir entre una cosa y otra, porque no, eso es lo que me hacían creer. Después me di cuenta de que no, tampoco es fácil porque si uno quiere seguir con este estilo de vida, la verdad es que tiene que encontrar a alguien que tenga el mismo estilo de claro. vida o que esté dispuesto a A cambiar su cambiar. vida y a empezar a viajar y a trabajar a Sí. distancia y bueno, a vivir como uno, ¿no? Entonces sí, me pasó y justamente en el próximo libro, en el Síndrome de París, hay un capítulo donde hablo de historias de amor fallidas por el mundo. Así que ahí después lo van a poder leer, es bastante Buen, divertido. buen adelanto. Eh, No, sí, te iba a preguntar que eso, que al final la compatibilidad, ¿no? La compatibilidad siempre depende de si al final pues las dos personas llevan la misma dirección, ¿no? Porque... Sí, porque se puede, o sea, se puede tener una relación a distancia, Claro, ¿no? Por ejemplo, pero para mí es muy difícil. Yo la tuve con un chico indonesio con el que sí, estuvimos, no sé, un año y 9 meses, no me acuerdo ahora exactamente, y la mitad del tiempo estuvimos a distancia y era claro, es muy complicado. difícil. Sobre todo cuando yo me volví a Argentina y él se quedó en Indonesia. Seguimos un par de meses más, pero cuando no había una fecha concreta para vernos, porque ninguno de los dos tenía plata para Claro, comprar un pasaje, claro, ahí ya está. sí, Al menos yo no puedo, yo a distancia no, ya no sí. puedo. Por eso me parece que no hay que tener, o sea, por un lado no asustarse, no pensar que uno nunca va a poder formar pareja, porque no es cierto, pero sí saber o no sé, si te enamoras en el camino y la otra persona no viaja, uno de los dos va a tener que hacer un Sí, cambio, pero lo va a tener que hacer convencido, digamos, más allá de por la otra persona. Es complejo a veces, porque quizá hay alguien que, no sé, a mí me encanta viajar y no sé si me podría quedar quieta por una persona para claro, siempre. Si me dice, no, yo nunca me quiero mover de acá. Y tal vez por un tiempo puedo y después ya me agarro otra vez esas ganas porque es algo que está en mi esencia de querer moverme. Y tal vez la otra persona es alguien que no se quiere mover y que acepta empezar a viajar, pero después ve que no le gusta. O sea, bueno, son muchos los factores, pero poder se puede. Hay que encontrar a alguien que tenga los mismos proyectos y la misma idea de cómo quiere vivir. exactamente. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que al final, pues eso, que el cuento de las medias naranjas que nos contaron es más mentira que nada. Somos naranjas enteras, cada uno lleva su camino y pues claro, pues encuentras el amor, pero al final si no hay proyectos, no hay visiones que se complementen, pues es muy Ujú. complicado y claro. Bueno, a ver, otro tema que también, pues que se ve mucho y que yo observo mucho a la hora pues de ver a viajeros y ver a turistas y ver formas de viajar. Yo te considero a ti
una pedazo de viajera por todo lo que has vivido, ¿no? Y por todas las experiencias que has tenido. Y sobre todo por la forma de viajar que has tenido, ¿no? Has viajado despacio, te ha gustado, bueno, te has metido en la cultura de los sitios donde ibas. Lo que Ujú. decía, al final no se trata de contar países, se trata de contar experiencias y de contar personas, más que otra cosa. Y en este sentido, qué diferencia ves tú entre una persona que tiene pues, ese espíritu de viajero y aquella que es más turista, ¿no? Que va más a los sitios, va más acelerada, no sé, cómo diferencias tú ahí? Eh, no sé, yo antes hablaba más de turista y viajero, ahora la verdad que no sé. Hay una frase que dice turistas somos todos en realidad. Cuando uno sale de su lugar siempre es turista, Sí, quiera o no. Me parece que depende de lo que cada cual vaya a buscar. O sea, no sé si hay algo que esté bien o algo que esté mal, porque si no volvemos a esa discusión de quién es más viajero, ¿viste? ¿Quién viaja mejor? ¿Quién viaja más? sí, ¿Quién viaja más lejos? En realidad me parece que todas las formas de sí, viajar son válidas. O sea, si uno sale conscientemente a buscar, no sé, quiere ir a Europa, a ver solo las principales capitales de Europa y a ver todos los principales monumentos turísticos, pero porque lo eligió, porque sabe que tiene más opciones, pero eligió esa, está claro, perfecto. O sea, el tema es poder elegir, porque tal vez hay gente que no está enterada, o sea, que piensa que viajar solamente es ir en tour, porque nunca le explicaron que se puede hacer por su cuenta, que no es tan peligroso como parece. Entonces quizá elige esa forma de viajar más turística porque no sabe que hay otra. Y bueno, estaría, o sea, eso, lo bueno es como informarse, ¿no? Y saber que se puede viajar de muchas formas y después elegir la que a uno le quede mejor. Pero, no sé, eso, lo que te decía, yo antes capaz diferenciaba más, pero me parece que cada cual, yo siempre digo cada cual viaja como es. No sé si hay una manera eh, definida para viajar. Hay gente que a veces me dice, no, que yo soy muy tímida, ¿cómo voy a hacer para viajar? Yo me desoriento mucho. Bueno, yo también, yo siempre fui tímida, siempre fui desorientada, pero uno va sí, adaptando su modo de ser al viaje, digamos, o adapta el viaje a su modo de ser. sí, Eh, qué sé yo, tal vez visto, cuando uno sabe que existen otras maneras de viajar y ve que hay gente que va en grupo, como los contingentes de japoneses, tal vez, que son los más típicos, los que uno siempre ve, que van moviéndose en están por grupo todos lados. y yendo todos a los mismos lugares. Y dice, qué pena, porque si supieran que tal vez pueden viajar distinto, que pueden conocer otras cosas o pueden hacer otras cosas, quizá tendrían una experiencia mejor, ¿o no? Sí, Qué sé yo, ya lo de turista viajero, ya a veces no sé qué opina realmente. sí, bueno, al final. Bueno, vamos a hablar un poquillo de tu último libro, del Síndrome de París, tu segundo Ujú. libro de viaje. Primero de todo, cuéntanos, ¿qué es el...? Yo luego cuando lo leí en uno de tus posts en Viajando por ahí, me hizo mucha gracia. Pero bueno, quiero que lo compartas con nosotros. ¿Qué es el síndrome de París? ¿Qué significa el síndrome de París? Bueno, el síndrome de París. Así como existe el síndrome de Jerusalén, el síndrome de Estocolmo y Sí, todo eso, hay un síndrome que es el de París, que es menos conocido, que parece que es algo que le pasa a los japoneses, justamente hablando de japoneses, cuando viajan por primera vez a París. Porque al parecer en Japón, París es una ciudad muy idealizada y muy romántica. Entonces, como que a lo largo de sus vidas les venden eso, que París es la ciudad del amor, es la ciudad del arte, es la ciudad más perfecta del mundo. Entonces, bueno, los japoneses ahorran toda su vida, viajan a París, llegan a París y de repente se encuentran con una ciudad normal. Está bien, es muy linda, tiene sus cosas, tiene sus museos, pero es una ciudad donde hay tráfico, donde hay gente apurada, donde el metro está lleno, donde puede estar sucio, puede haber feo olor. Entonces es como que ese choque entre las expectativas que ellos tenían y la realidad que se encuentran les genera desilusión y en algunos casos extremos les generan ataques de pánico, ataques de ansiedad, depresión, los tienen que hospitalizar. Entonces eso es lo que se llama el síndrome de París, ¿no? No les pasa a tantos japoneses, pero parece que sí porque hay médicos especializados en esto, exactamente. Y yo me enteré de este síndrome por un chico con el que viajé en auto haciendo BlaBlaCar por Francia, desde Lyon hasta la Provenza francesa, fui con él y estábamos compartiendo historias de couchsurfing y me contó de una japonesa que una vez se quedó en su casa y que la noche que llegó, que había volado directo desde Tokio, se puso a llorar, le dijo que se quería suicidar, que estaba muy mal.
al día siguiente la japonesa desapareció de la casa, desapareció de Couchsurfing, y a los 2 años, o sea, él nunca supo que le había pasado, y a los 2 años la chica le escribió y le dijo muchas gracias porque me salvaste la vida. Yo me volví a Tokio al día siguiente y los médicos le habían diagnosticado el síndrome de París. Entonces me pareció algo tan, dije, wow, qué curioso, qué raro. Pero me quedé, o sea, esa idea me quedó en la cabeza y dije, claro, pero el síndrome de París, siempre tenemos expectativas, sobre todo, bueno, en este tema del que estamos hablando, ¿no? De vivir viajando. A veces uno piensa, cuando todavía no lo hizo, que va a tener una vida perfecta, que sí, ya está, yo me voy de viaje y se me resuelven todos los problemas y mi vida va a ser genial y nunca más voy a estar triste, y no es así. Entonces, es como que yo en estos últimos 2 años pasé por un proceso un poco de desilusión o desidealización, ¿no? Cuando Sí, vi que el que al final la no rutina se convierte en tu rutina y en la vida igualmente, ¿no? se convierte en tu rutina y hay cosas que no son tan lindas. Uno, o sea, cuando lo haces durante mucho tiempo te empiezas a dar cuenta, lo que hablábamos antes de que siempre sos huésped, no tenés un espacio propio, siempre hay que estar poniendo buena cara al que te recibe en su casa. Después, uno siempre está lejos al final, estás lejos de tu familia, lejos de tus amigos, vas conociendo gente, pero te despedís a los pocos días y también pasan a formar parte de ese grupo de gente que está lejos. Hay muchas cosas que no son tan positivas y tan perfectas como uno pensaría. Sí, Entonces, en el libro hablo un poco de todo esto. a mí hay una cosa que me hace mucha gracia que pues tienes también en un post que hablas de la percepción que tiene tu entorno, ¿no? De ti, ¿no? De la escritora viajera. Y bueno, pues tu madre que te ve como una hippie que está buscando comida, tu... No, pero ya, ah, sí, sí, igual ya no. Ese era como un Sí, meme, era sí, me como un meme acuerdo. que, no sé, yo lo vi por ahí también y me hizo mucha gracia porque, Mm. bueno, la sociedad te veía como Julia Roberts en Come, Reza, Llama, tus amigos te veían todo el rato echándote fotos de postureo y luego la realidad, como me estás comentando, es muy distinta, ¿no? Al final, pues, Sí, sí. vives y la realidad es distinta, es otra cosa. Ujú. Sí, tal cual. Al final uno sigue viviendo y trabajando, Claro, ¿no? Yo estoy constantemente buscando mi oficina en cada lugar. Está buenísimo porque puedo elegir dónde sentarme a trabajar, pero al final me toca sentar a trabajar como claro. cualquiera. Digamos, la vida que uno tiene es la misma y sigo sintiendo tristezas y me pasan cosas tristes. A veces extraño, a veces me siento Sí. sola. Entonces, hay como yo le digo, el lado oscuro de El los lado oscuro de viajes. los viajes, exacto. El lado oscuro porque no se cuenta, porque es algo que no se muestra Sí. tanto. Por eso me parece que, no tanto porque sea oscuro, no, sino porque es el que menos se comparte. Y me parece que está bueno que la gente que todavía no empezó sepa también que no es todo tan perfecto como se puede pensar. Sí. ¿Y qué te iba a decir? Cuando viajas solo, al final las emociones yo creo que se intensifican al principio un poco, ¿no? Sí, puede ser. Pero también pasa, claro, como uno no tiene con quién Exacto. compartirlo, se hace como más grande quizás. Pero creo que, no sé, creo que al final es una de las mejores formas de conocerse, ¿no? De decir, he reaccionado así, ¿por qué he reaccionado así? Y bueno, pues mañana me Sí, pasará lo mismo y sabré cómo reaccionar y no pasa nada. sí, sí, para conocerse sí, porque como que de golpe estás en situaciones en las que nunca antes habías estado en tu Exacto. vida, al menos a mí me pasó eso, y tenés que tomar decisiones rápido porque, bueno, hay que estar constantemente tomando decisiones. Cuando viajas de manera independiente no hay nadie que te diga anda para acá, anda para allá, anda, vení para acá, o sea, cada cual hace lo que quiere. Y, y sí, es como que estás a prueba todo el tiempo. Y si te enojas, te tenés que desenojar porque no tenés con quién descargarte. Exacto. Eso es terrible. Yo cuando me enojaba y es como que no me soportaba a mí misma, digo, bueno, me tengo que desenojar porque estoy sola, ni siquiera es que tengo con quién pelearme. Ya. Y tenés que aprender a tomarte las cosas de otra Sí. manera. Sí. Bueno, otra cosilla, hablando pues de gente que se quiere lanzar un poco al viaje. Yo estoy en esa, de ahí que empezamos con Mi Mundo en la Mochila. ¿Qué consejo le darías pues, a toda esa gente que ya se ha decidido que va a viajar
Ujú. y que posiblemente pues viva experiencias parecidas a las que has vivido tú o esté en lugares en los que has podido estar tú. O aunque no sea así, después de tu amplia experiencia de 6 7 años casi, ¿no? Dando vueltas por el mundo, ¿qué consejo le daría? Bueno, depende si es alguien que quiere vivir viajando o quieren dedicarse a trabajar en el camino, no sé, supongo que para cada caso sería distinto, pero en principio, bueno, que lo disfruten, que sepan eso, que van a tener días que van a ser espectaculares, donde les van a pasar un montón de cosas nuevas y la van a pasar muy bien. Van a tener días que van a ser agotadores porque tal vez van a tener que tomarse un montón de buses y trenes para llegar a un lugar, van a llegar cansados, van a, no sé, tener que buscar alojamiento, o sea, que también se tengan paciencia, que quizá al principio cuesta. Yo siempre digo que el viaje empieza como a fluir un tiempo después. Al principio es más raro, sobre todo cuando te vas a un lugar muy distinto, ¿no? Cuando yo me fui de Buenos Aires a Bangkok, que el cambio fue grande, además fueron muchísimas horas de viaje, es como que al principio no entendía nada, no sabía dónde estaba, no sabía qué hacer. Después todo va empezando a fluir y es como que el viaje entra en ritmo y ahí ya, bueno, te dejas llevar un poco por las situaciones. Entonces, eso, tenerse paciencia ante todo. Si van con alguien también, tener paciencia con la otra persona, porque el viaje, así como cuando uno viaja solo, te pone en situaciones extremas, cuando estás viajando con alguien también. Y a veces es difícil la convivencia 24 horas al día, aunque sean muy buenos Tú lo amigos y has todo. comprobado, ¿no? Has viajado, bueno, viajaste con tu familia, has viajado en pareja, Sí, con sí, lo has probado amigos. todo. Sí. Y creo que es verdad eso de que uno se conoce cuando viaja con alguien, es cierto, para mí. Eh, y hay gente con la que tal vez uno sos muy buen amigo, pero quizá no podés viajar con esa persona. A mí me pasa con algunas personas con las que me llevo muy bien acá en la vida cotidiana, pero si nos sacan de esa comodidad no podemos, porque chocamos todo el tiempo, o lo que sea. Eh, pero bueno, está bueno probar Sí, también, ¿no? Probar distintas maneras de viajar solo, viajar con amigos, sí, viajar con un grupo que uno recién conoce, que también yo lo hice. Eh, no sé, muy animarse bien. y siempre ser respetuoso con la gente y nada, tratar de conocer al otro en otros países, que al final eso es lo más interesante para mí. Sí. Que bueno, ahora quiero que me respondas con una palabra solo, ¿vale? A ver si puedes. Bueno, Después de tantos viajes, eh, un color, mm, naranja, naranja. Un olor, maracuyá. maracuyá. Bueno, pero no tiene tanto olor. Maracuyá. Una comida, Eh, el roti canai con tetarik, que se come en Malasia, que es como un panqueque. Si querés después te paso una vale, foto. sí, 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 porque no, no tengo ni idea. Una estación del año, Mm, la primavera. primavera. Una canción que te inspire. Ay, de todos mis viajes. Bueno, los Beatles, ¿cómo se llama? Paperback Writer. La apuntamos. Eh, un libro del viaje que te impactó, que en el momento en el que lo leíste te llenó. Ébano, de Bueno. Kapuscinski. Una película, ¿De sí. viajes? Ay, no me acuerdo. Paso, porque no me acuerdo. Bueno, Cuando me acuerde hay te muchas. digo. Una manía, Nico. Una manía. Comprarme cuadernos y postales y libros en todos lados. Eh, un miedo. Miedo a los bichos raros, como las sanguijuelas, por ejemplo. Y un sueño.
Un sueño, o sea, algo que Sí, quiero sí. cumplir o un sueño que haya tenido. Me gustaría tener una casa rodante para viajar en familia. Caravana, viajar en caravana. Sí, una caravana, Bueno, claro. muy bien. Bueno, ya estamos acabando ya casi. Ahora quería decirte, bueno, hay una frase que también de días de viaje que te dijo un chico en un aeropuerto que me gustó mucho, me la apunté, me la subrayé, que Sí. dice, bueno, la vida es como un aeropuerto, ¿no? Gente de distintas partes del mundo se encuentran en un mismo sitio durante un momento para luego coger otro avión y volver a marcharse, ¿no? Ujú. ¿Cuál es Sí. el próximo avión de Anico? Y ojalá, porque todavía la verdad es que no hay plan, pero ojalá que a Japón. Japón. Sí. Bueno, para los lectores que no lo sepan, el nombre de Anico no es japonés. No es que voy a ver a mi familia, porque no tengo. No, mi nombre es Es húngaro, húngaro. pero sí me gustaría me gustaría viajar a Eso es, Japón. Japón. Vale, pues Anico, bueno, una última pregunta que la haremos Ujú. siempre, con una palabra también, o que pueda ser lo más escueta posible, ¿vale? ¿Qué es el viaje para ti? ¿Qué ha sido? ¿O qué ha supuesto? ¿Qué es? En una sola palabra. Y para mí es una búsqueda, es salir a buscar. Bueno, me pediste que Sí, sea sí, escueta. sí, no, 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 perfecto, perfecto, una búsqueda. Yo creo que es una gran definición. El perderse un poco para encontrarse. Sí, Exacto. Bueno, Nico, pues nada, encantado de haberte tenido aquí. La verdad que me ha gustado mucho, he estado muy, muy a gusto, he aprendido, me has inspirado. Espero estoy seguro que has inspirado a muchísima gente más. Y nada, que espero verte y la próxima vez que no sea virtual, que ya sea por aquí, por España, si quieres cuando, bueno, de camino a Japón, bueno, no te dará tiempo, pero no, si pasas por España, pues nos veremos seguro. sí, pasaré seguro, porque me encanta ir a España, así que seguramente. Gracias por la entrevista. Bueno, muchas gracias a ti. Un abrazo y nos vemos pronto. Bueno, un abrazo, gracias.